pastor no avisa. Y menos mal que el Señor siempre tenemos ahí algo para compartir. La espada hay que tenerla preparada siempre. Siempre está preparada y afilada para matar a los demonios. Bueno, yo hace un tiempo tomé unos apuntes porque me los puso el Señor, pero no los llegué a compartir. Y justamente no tenía nada en mente y digo, pues Señor, tal vez la palabra me la diste hace un tiempo, pero es para este tiempo. ¿Cuántos saben que esto, como ha dicho el pastor, es una lucha de guerreros, de soldados, que tenemos que librar a los cristianos contra la potestad de las tinieblas, contra Satanás y sus demonios? ¿Cuántos lo saben? Mire, yo les quiero compartir en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo 10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos entrando en materia. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y sigue diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Es una lucha. Así es. ¿Verdad? Pablo nos está hablando de que cada uno de nosotros, cada día, no solamente tenemos que luchar contra nosotros mismos, que ya es, sino que tenemos que luchar contra las huestes, contra los principados, contra las potestades. Pero el Señor me llevaba a leer esto para llevarme a otro lado. A mí me gusta leer la Biblia y a veces también veo series en la televisión bíblicas. Y yo vi la serie esta de Josué y me hizo mucho bien, de verdad, me edificó. Porque para ver series que no traen bendición, prefiero ver algo de Dios. Y ahora, leyendo la palabra, porque la serie te puede hacer bien, pero aquí es donde tenemos que leer. Leyendo la palabra del Señor, vemos que el pueblo de Israel, cuando tenía que salir a la batalla, cuando estaba con Josué, porque estaban conquistando Israel, eran valientes y sabían a lo que iban. Estaba el Señor con ellos, pero eran valientes. Pero si empiezas a leer más para adelante, en el libro de los jueces, ya no eran tan valientes, eran más cobardicas. Cuando venían los invasores, tenían que clamar a Dios, pero no eran esos soldados, valientes. Y Dios me hablaba de que cuando un soldado se habitúa a un estado de relajación, a un estado donde ya no cojo mi espada, donde ya no estoy activo espiritualmente, me relajo y el enemigo, sin que yo me dé cuenta, me está ganando terreno, me está ganando la batalla. Porque tal vez tú digas: bueno, yo no hago nada malo, yo voy a mi iglesia, ofrendo, si tengo que dar a un mendigo unas monedas se las doy. Pero no, eso no es la vida que Dios quiere para nosotros. Nosotros somos guerreros, nosotros somos soldados, y no podemos habituarnos a quedarnos en un estado postrado, en el cual nos conformemos a un evangelio pobre en el espíritu. Dios te ha llamado a ser un guerrero, una guerrera, un valiente, una valienta. Bueno, no está bien dicho, valiente en el Señor. Dios te ha llamado a eso. No te ha llamado a simplemente convertirte al Señor, venir a la iglesia y ya está. Eso está muy bien, pero hay más. Hay almas perdidas. Yo, gracias a Dios, nací en un hogar cristiano y nadie tuvo que evangelizarme, porque mi padre me inculcó las cosas del Señor, y cuando fui grande decidí seguir al Señor. Pero aquellos que no han nacido en un hogar cristiano, que tal vez han recibido la palabra del Señor, ¿por qué tú, habiendo recibido la palabra del Señor, tú no lo compartes? Dice el Señor: dar de gracia, porque habéis recibido de gracia. ¿Por qué no salimos a evangelizar? ¿Por qué no salimos a hablar y testificar a las personas? ¿Por qué nos acomodamos?
y no sacamos tiempo para el Señor? ¿Por qué no nos levantamos de madrugada a buscar al Señor y a hacerle la guerra a Satanás? ¿Sabéis que la oración tiene mucho poder? ¿Sabéis que levantarse de madrugada a buscar al Señor es un arma que Satanás tiembla cuando hay un cristiano que empieza a interceder y a buscar al Señor? Es un arma muy poderosa y la tenemos al alcance. Pero ¿qué pasa? Yo hablo por mí, que me da pereza, que no quiero levantarme, que no quiero pagar el precio, que no quiero doblar mis rodillas ante el Señor. Que va, a mí me gusta mejor quedarme dormido en la cama o viendo televisión. Así todo el mundo quiere estar. Pero entonces, ¿qué vida de Dios tenemos? Miren, hay personas que en el secreto, donde nadie las ve, buscan al Señor, se levantan de madrugada, interceden. Y el Señor me hablaba de que había unos valientes de David, los cuales estaban escondidos en una cueva, pero que a su tiempo el Señor los sacó a la luz. Dios quiere sacar a la luz a muchos que están pagando el precio, y aquellos que no lo estamos pagando, me voy a meter yo primero, aquellos que no lo estamos ya pagando, Dios nos está llamando a decir: despierta, despierta, porque el tiempo de que mi venida venga está muy próxima y no puedes perder el tiempo, porque qué vergüenza me dará a mí presentarme delante de Dios cuando estemos en el reino de los cielos y me diga: Paco, ¿qué es lo que has hecho en la tierra? ¿Cómo has aprovechado el tiempo? Pudiste hacer y no lo hiciste. Y yo lo pienso y digo: Señor, qué vergüenza a mí mismo decir: Señor, me presentaré delante de ti y ¿qué diré? Es verdad, Señor, perdóname. Pues no. Vamos a ver si el Señor nos está hablando a través de los siervos. Vamos a ponernos en nuestro lugar. Vamos a coger las armas que Dios nos ha dado y vamos a hacer la guerra a Satanás, porque el tiempo de Dios está cerca y la venida del Señor está pronto. No voy a extenderme más porque quiero dejar el lugar a mi hermano Jorge. Pero recordad, la venida del Señor está pronto. Y Dios va a pedir cuenta a cada uno de los que estamos aquí de cómo hemos aprovechado el tiempo. Si hemos aprovechado para las cosas del Señor o si hemos perdido el tiempo. Reflexiona, guarda la palabra y haz lo que el Espíritu te ponga en tu corazón. Que Dios os bendiga. Dios les bendiga a todos. Ya tengo años en el Evangelio, pero no soy tan acostumbrado a estar delante del alto público. Pero le doy gracias al Señor porque esta mañana me permite compartir una pequeña porción de la palabra y lo que Él me estaba ministrando ahorita que comenzaba el culto. Y decía: bueno, Señor, ¿tú qué quieres que le hable a tu iglesia? Espíritu Santo, ¿qué quieres hablar? Comenzó a colocar muchas cosas en mi corazón. Podía ver cómo me confirmaba a través de las adoraciones, de la alabanza, y lo que cantaba Adriana también, muy especial lo que cantaba ella, sobre alas de paloma, una canción que para mí es muy especial, que me recuerda cuánto ama Dios nuestras almas, ¿sabes? Pero antes de pasar a ello, voy a leer en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Leemos a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy especial ese versículo. No tendría que decir nada porque por sí solo la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Pero una de las cosas que Dios me estaba ahí hablando en mi corazón es que Jesús se refleja en nosotros. Amén.
Es Jesús quien se refleja en nosotros. Ayer Feliciano me da unas palabras. Amén. Cuando llegué a la casa, llegué llorando. Y yo le decía, Señor, yo sé que yo no soy yo, eres tú el que te reflejas en mí. Amén. Sí, porque cada día le fallamos al Señor. Cada día batallamos con tantas cosas, con debilidades, con muchas cosas. Y escuchaba esta canción y lloraba más. Y la voy a leer porque no me sé muy bien la melodía. Pero dice: cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enteraría que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí, tan solo Jesús. Amén. Y hoy digo, si ven algo bueno en mí, es Cristo solamente. ¿Sí? Porque mi humanidad, yo mismo me digo, eres lo peor. En nuestra humanidad, en nuestra carne, somos lo peor, ¿cierto? Pero en Cristo Jesús somos grandes, somos un tesoro muy valioso. Y pastor, yo no tenía casi nada, pero ahora tengo mucho. Y me recordaba también que no seamos duros con nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces vamos a la calle y a tantas personas les predicamos el Evangelio, el Evangelio, y decimos, hay esperanza, Cristo te ama, tal y tal, y todo ese tipo de cosas. Pero cuando somos nosotros los que estamos pasando por debilidades, por afrentas, por persecuciones, nos damos buenos golpes, ¿cierto? Y decimos, que yo esto, yo aquello, pero no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que en medio de eso muestres tu fe, que muestres de qué estás hecho, qué es lo que Cristo está haciendo en ti. Amén. Y hay una canción que dice, el coro dice, no es confiar cuando quieres bajar la cabeza. Eso no es confiar. Confiar es levantarte y pelear la buena batalla. Amén. Confiar es cada día levantarte y decirle, Señor, aquí vengo otra vez para comenzar de nuevo. ¿Sabes? A veces hay que ser valiente a veces cuando le fallamos al Señor, nos alejamos de Dios, cuando Dios ni siquiera tiene la culpa, ¿cierto? Y es allí donde nosotros debemos humillarnos, coger ese ego, coger ese orgullo, coger todo eso que nos aparta de Él y doblegarlo ante Él. Y sabe, y ahí es donde Dios viene y coloca nuevas fuerzas en nuestra vida. Amén. Y les voy a contar rápidamente un sueño. Hace mucho tiempo soñaba que estaba en el cielo. Y en el cielo hay unos demonios. Y yo me asusté mucho. Y yo decía, los demonios me van a atacar. Es lo que yo pensaba. Pero el Espíritu Santo me hablaba en el sueño y me decía que colocara toda mi fe en Jesús y que no me iba a pasar nada. Entonces, cuando Él me dijo eso, yo comencé a tener fe en Cristo, esa confianza de que Él me iba a cuidar. Y cuando yo comencé a colocar mi fe en Jesús, en ese momento, comenzaron a salir como unas ondas de mi corazón. Y no sé, unas ondas como de sonido, así. Y las ondas eran muy pequeñas. Y decía, mi fe no me alcanza para cuidarme de estos demonios. Pero, ¿sabe? Venía pasando Cristo en el sueño. Y vino y se acercó a mí. Y la fe que yo tenía en Él se acabó. O sea, la fe de esas ondas se acabaron. Y Jesús en el sueño lo que me decía era, yo coloco mi fe en ti. Y comenzaron a salir ondas muy grandes. Y sabes, esos demonios a mí no me hicieron nada en el sueño. Pero sabes, esa fe que tú tienes en Cristo es porque Dios te la da. Esa fe no está en nosotros. A veces creemos que es por nosotros que suceden milagros, que suceden tantas cosas, pero en nuestra humanidad somos tan débiles, somos tan incrédulos, somos tan no encuentro la palabra, pero muchas veces el que coloca todas esas cosas en nosotros es Cristo. Cristo es quien coloca la santidad, la pureza, la fe y nos capacita para todo. Cristo es quien nos está capacitando para todo. Y esto me recuerda que Jesús es el que nos da los recursos para vencer. No sé con qué necesidad viniste tú en este lugar. Si necesitas fe, si necesitas pureza, si necesitas un milagro, cualquier cosa. Jesús es el que te da los recursos. ¿Sí? No te preocupes más por ello, solamente humíllate delante de Dios. Y dile, Señor, necesito más de ti. Y rápidamente le cuento otro sueño. Hace muchos años, pero eso sí fue muchos años, yo soñé que unos ángeles me habían tomado y me secuestraron prácticamente. Y
me tiraron, y yo estaba desnudo en el sueño, y me tiraron al mar. Yo nunca en mi vida entendí ese sueño. Sí, yo decía, bueno, estoy en pecado, fue lo que yo pensé, porque estaba desnudo en el sueño. Pero un día hablando con alguien, una persona muy especial, ella me dice, yo nunca había contado este sueño a nadie, pero ella me dice, pero Dios te ama como si te agarraran desnudo y te tiraran al mar, y donde no hay nada, donde solamente estás tú. Así te ama Dios. O sea, Dios te ama en medio de la nada, Dios te ama a ti solamente, Dios ama tu alma. Por eso me quebrantaba allí cuando Adriana cantaba la canción, que Él ama nuestra alma, ¿no? Y así pasa, Dios ama solamente nuestra alma. Es como si te agarraran y te tiraran en el mar y no habría más nada. Así te ama Dios, porque te ama solo a ti. Dios no ama lo que tú tienes, Dios no ama a tu familia por la familia que tengas, Dios no te ama por el trabajo que tú tienes. Dios te ama simplemente porque así lo quiso. Amén. Porque a Él le plació amarte, ¿sí? Porque a Él le plació amarte. Tú eres lo importante. Ya Él sabía que nosotros no íbamos a fallar, ¿cierto, pastor? Él sabía que nosotros íbamos a ser débiles. Saben, en la administración de empresas, a nosotros nos enseñan a escoger a las personas que van a trabajar dentro de la empresa. Y nunca uno es perfecto para escoger a la persona correcta. Esa persona en cualquier momento nos puede fallar, y nos puede fallar nuestra capacidad de administradores. Y Dios me recordaba que Él es el administrador perfecto. Y la palabra lo habla como un administrador, amén. Y Dios es administrador perfecto que sabe a quién ha elegido, amén. Dios sabe por qué te eligió a ti. Dios sabe por qué me eligió a mí. Aunque muchas veces digo, pero ¿por qué, Señor, si mis debilidades, si yo soy esto, si yo tengo aquello? Pero no, Dios te eligió porque Él te ama a ti solamente. Él te eligió porque Él vio algo en ti que yo no veo, ni que tú mismo ves. ¿Sí? Cuando lleguemos al cielo entenderemos por qué Dios nos amó, sin ninguna explicación. Amén. Amén. Entonces, era lo que quería compartirles. Amén. Amén. Las mismas como que no me dan. Amén. Vamos, hermano. Prepara el micro al hermano Ismael. Amén. Amén. Vamos, valiente. Frente ahí. Amén. Dejar el micro. Amén. Sí. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Le doy gracias primeramente a Dios. Seguramente, pastor, es la primera vez en mi vida, en mis 45 años bien vividos, 42, disculpe, me estaba poniendo mucho, que cojo un micrófono de esos. Cuando el pastor me dijo, me dio mucho miedo y me senté allá, me paré y oraba a Dios y le decía, ¿qué hago? El hermano Jorge, el hermano Paco, les conté aquella vez y sentí que Dios me dijo, el mismo que pasó la prueba contigo aquí en la Universidad de Cuenca es el que va a hablar por ti. Amén. De 420, que es 18, mejor puntuación, un muchacho como yo, puro chavalito, que no tengo ni un segundo de primaria, pero Dios respondió por mí. Amén. Me gusta estudiar mucho los animales y tengo un animal en especial, es muy especial. Él tiene 3 cosas que nos pueden servir a nosotros como cristianos. ¿Qué tiene que ver el animal con el cristianismo? Nada. ¿Pero de qué le hablo? Del águila. El águila es un animal que viene para vivir 40 años, pero hace un proceso y vive 30 años más para llegar a 70. Así somos nosotros. ¿Qué tienen ellos? Que no comen carroña como nosotros, que no podemos contaminarnos del mundo. Muy bien. Santo de Dios. Son fieles y nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Pasan por un proceso doloroso. ¿Qué hacen ellas? Cuando llegan a sus 30 años, deciden si viven, disculpen, que llegan a 40, deciden si viven 30 más o mueren. La que decide vivir 30 más se va para el pico más alto. Sí, Señor.
y allá empieza con su pico a arrancarse pluma por pluma. Qué harto. Se quita sus garras y se quita el pico. Sangran, es doloroso. Así nos toca a nosotros los cristianos, los hijos de Dios, también tenemos dificultades. A los 3 meses que empluman, renuevan todo, ¿qué es lo primero que hacen? Salir a buscar su pareja sin comer nada. Así nosotros tenemos que buscar a Dios sin necesidad de comer nada. Salen y se van con su pareja, ¿y qué hacen? Cazan su propia comida. Ellos no comen carroña, ellos comen fresco, y así debemos de comer nosotros, fresco de la palabra de Dios. No tengo más para decirles muchas gracias. Dios los siga bendiciendo. Gloria al Señor. ¿Cuántos recibieron palabra de Dios a través de estos 3 varones de Dios? Amén. En verdad que una bendición, simplemente, y para terminar. Nuestro hermano Paco nos estaba hablando de cuán necesario es, como dice Efesios, llevar la armadura de Dios. Amén. Porque como uno se enfrenta a los enemigos sin espada. Amén. Es más, un poquito más sencillamente para que me entiendan, ¿cómo le cortamos la cabeza a los demonios si no tenemos la espada de la palabra? Amén. Amén. ¿Cómo paramos esas flechas, esos dardos del maligno si no tenemos el escudo de la fe? Amén. ¿Cómo soportamos las piedras, la dureza del camino si no llevamos el apresto del evangelio? Amén. Necesitamos la armadura. ¿Por qué? Porque somos soldados. Amén. Somos guerreros, guerreras que hemos sido llamados por Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te bendiga, hermano Paco, por esa palabra muy de Dios y de no relajarnos. Amén. Nuestro hermano Jorge hablaba, entre otras muchas palabras, de la porción bíblica, y sobre todo esa palabra que habla el apóstol Pablo y que el Señor le habla: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Háblame, gloria, en las debilidades. Es decir, porque a veces, hermanos, Dios llevó a Pablo al límite. ¿Cuántas veces Dios te lleva al límite? ¿Estás aquí? ¿Cuántas veces Dios nos lleva al límite? Por la enfermedad, la economía, problemas, nos lleva al límite. Pero ¿saben para qué? Para hacernos ver que dependemos de Dios y no de nuestra fuerza. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por nosotros mismos, creemos que valemos algo y no valemos para nada. Hay cosas que podemos hacer, pero hay momentos, amén, en los cuales a lugares que no llegamos y cosas que no podemos. Pero ahí donde llegas a ese lugar hasta el límite, una enfermedad, un problema, economía, la familia, y dices: no puedo más, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero ahí el Señor te dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios te lleva al límite para que aprendas a confiar y a depender solo de Dios, solo de Dios. Y qué bueno nuestro hermano Jorge hablando. Primeramente, qué bendición. Yo me alegro como pastor. Sí, sé que soy el pastor local de la iglesia, pero aquí el pastor de la iglesia es el pastor de los pastores. Amén. Llamado Jesucristo. Amén. Y como pastor que Dios me ha dado la responsabilidad de cuidarles y pastorearles, me alegro de que mi hermano Ismael sea el primer púlpito para ministrar un consejo, sea aquí en Cielos Abiertos. Dios te bendiga, hermano Ismael. Eres un hombre de Dios, con un corazón muy noble y humilde. Dios te bendiga, hermano. Y qué bueno es, hermanos, aprender esa lección que el hermano hablaba del águila. Qué bueno es. Amén. No contaminarnos con lo inmundo. Amén. Gloria al Señor. ¿Pueden decir gloria a Dios? ¿Pueden decir aleluya? Y entre una de las cosas que hablaba el hermano Jorge, también otra de las cualidades, es que el águila tiene una visión que no tiene ningún otro animal. La visión que tiene el águila. Amén. Y es que cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando somos capaces de ser fuertes, agarrarnos del poder del dominio propio para no contaminarnos con las cosas carnales mundanas, cuando nos vamos a lo más alto del monte, a la presencia de Dios, y dejamos que Dios nos renueve, Dios, amén, nos da una visión, amén, que muchos otros no tienen. Lo que otros no ven, Dios te lo revela.
edición, saludamos a los que estén en directo, a los que vean el video y damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias?